Hola a todos. ¿Estáis esperando a que venga Descartes? Pues todavía se hará esperar, porque hoy, en una especie de filosofía que nos repasa, voy a presentaros la Biblia del estudiante de segundo de bachillerato, los arcanos del saber del alumno que quiere estudiar en la universidad, aquello que todo alumno que quiera el próximo año cursar un grado debería conocer, la Biblia, el Distrito Único Andaluz. Voy a hacer un entramado, vamos a hacer una explicación de lo que es esta página, porque he visto que hay algunos de vosotros o vosotras que tienen muchas dudas de cómo funciona esto, etcétera. Entonces, si tienes dudas y no sabes cómo proceder, si quieres saber cómo funciona esto de la selectividad, la PBAU, los grados, las notas de corte y demás, busca ayuda y si no, si quieres también ve este vídeo, ¿vale? Venga, empiezo. Tecleáis en Google Distrito Único Andaluz, ¿vale? Y lo ponéis. Antes de nada, ponéis la página y ya está. Una vez que tenéis, nos encontréis con esta página. Entonces vamos a ir a grados, que es lo que nos interesa a nosotros. Si veis la primera, el primer enlace nos lleva a fichas más relevantes. Aquí es donde tenéis más o menos lo que va a ocurrir. Vosotros, como no sois extranjeros, vais a la fase ordinaria. Lo que quiere decir es que del 23 de junio al 1 de julio vais a tener, una vez que ha cursado la selectividad, en la fase ordinaria, porque vosotros vais a ir en la fase ordinaria, recuerdo, la fase extraordinaria, a ser posible, la evitaremos para poder acceder al grado que queremos. Del 23 de junio al 1 de julio es cuando se abren las prescripciones, es cuando vais a solicitar entrar en los diferentes grados, ¿de acuerdo? Vais a hacerlo. En ese mismo plazo, más o menos, concurren el resto de las comunidades autónomas, de manera que si queréis salir, ir a Madrid, ir a Extremadura o ir a Castilla y León, Universidad de Burgos, por poner un ejemplo, coinciden en esas fechas. Unas se termina el plazo antes y tendréis que estar más rápidos, más rápidas y otras más tarde, ¿de acuerdo? Pero en esa fecha echáis la documentación. ¿Qué pasa? Pues que luego vienen adjudicaciones. Viene la primera adjudicación inmediatamente el 7 de julio, os dirán, has aceptado, has sido aceptado en esta y puedes seleccionar retenerla o matricularte ya o estás a la espera de estos grados, etcétera. Hay una primera adjudicación, una segunda adjudicación, una tercera adjudicación, una cuarta y última adjudicación. Y después hay una lista de resultas que van saliendo. En septiembre ya empiezan a salir de lo que sueltan algunos, lo cogen otros y entonces cada semana se publican los resultados. Este concepto de resultas es interesante también porque luego, al hablar de la nota de corte, ¿de acuerdo? Pues el último alumno que entra o alumna que entra en una resulta a una carrera, la última nota, esa es la calificación que se tiene como nota de corte del año anterior, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora. Subo y vuelvo para atrás. Catálogo de grados. La segunda página donde enlace que os encontréis es el catálogo de los grados. Simplemente aquí queréis saber qué grado se cursa en la Universidad de Cádiz. Público, adscrito cualquiera, en público. Y entonces os sale aquí el análisis económico. Pues me parece muy interesante, pero el análisis económico no se ha cursado. Pues ves, administración y dirección de empresas, grupo inglés. Pues tenéis aquí dónde se cursa, en qué localidad y en qué universidad se cursa. ¿De acuerdo? Como veis, se cursa en Cádiz. Aquí es para búsqueda de universidades. ¿De acuerdo? Volvemos. Una de las páginas quizá más socorridas, uno de los enlaces más socorridos son las notas de corte. Repito, la nota de corte, como bien se dice aquí, en ningún caso, y en rojo te lo pone, confíes en si tu nota es mayor en que te van a dar el grado al que quieras entrar. La nota de corte simplemente es indicativa. ¿Qué es la nota de corte? La nota de corte, repito, es la última calificación del alumno alumna que entró en el último, la última calificación del alumno alumna que entró en el último puesto. De manera que esa es la última nota de ese año. ¿Qué ocurre? Que de año a año cambian, obviamente oscilan, suben o bajan. Llevamos unos años en que la nota de corte asciende. ¿Por qué? Pues seguramente porque con la raíz del COVID, pues las calificaciones en los institutos fueron más benévolas y también el modelo COVID de selectividad facilita una mejor nota. No discrimina seguramente también entre las excelentes y las sobresalientes y los notables. De manera que las notas de corte han subido mucho. ¿Qué pasa? Que no es fiable al 100%, es meramente indicativo. Tenéis más o menos las notas de corte de años anteriores y fijaos en cómo ha ido ascendiendo. Pongamos por caso. Yo quiero ir a cualquier universidad, de cualquier familia y en curso de acceso cualquiera. Y me interesa la titulación, pongamos, de medicina. ¿De acuerdo? Pues voy a solicitar medicina. ¿Qué me van a decir? Yo me voy a fijar aquí que es por donde vosotros entráis, ¿vale? Por el bachillerato.
que en el 2022 en Almería está en un 13,2, en Cádiz en un 13,229, en Córdoba en un 13,3, etcétera. Muy interesante, entonces, yo quiero, para saber que básicamente se mueve en el 13 con bastante y que la calificación más baja fue la Universidad de Almería. En Jaén acaban de ofertarla este año por primera vez, era nueva y fijaos, ya está en un 13 con 260, porque irá mucha gente de Granada, seguramente que no pueden entrar, ¿vale? En Cádiz estaba en 13 con 229 y el año pasado en Cádiz estaba en 13 con 232. Fijaos cómo ha ascendido 60 centésimas aproximadamente. Es decir, aunque la nota está muy alta, aún así ha subido del año del 2021 al 2022, ha pasado de un 13 con 232 a un 13 con 299. Fijaos cómo en medicina te la juegas bastante por una centésima, porque está muy, muy apurada la nota. Entonces, mi consejo es buscáis las notas de corte de un grado en una universidad determinada y veis el histórico, es decir, cómo ha ido evolucionando. Y eso da una pauta de más o menos si ha ido subiendo, ascendiendo, si se ha ido manteniendo para hacer más o menos pues un cálculo de cómo puede venir siendo la cosa. ¿De acuerdo? Simplemente buscáis por universidad, por familia, lo menos relevante, el curso y la titulación, que es la que os interesa. Y ahí lo tenéis. Os da la posibilidad aquí, en este azul, de descargar en hoja de cálculo las distintas calificaciones y así tenéis en un Excel, pues bien bonito, los distintos grados con las distintas calificaciones y las distintas universidades. ¿De acuerdo? Pues nada, volvemos nuevamente a la página de grados y la siguiente página es el procedimiento tras la publicación de la lista, es que aquí os dicen qué hacer una vez que os dan el grado y que habéis solicitado el grado en la primera o la segunda o tercera adjudicación. Entonces, ¿qué haces? Pues si te debes matricular o no te debes matricular, si puedes reservar o no puedes reservar, etcétera. Todo ese follón vendrá después, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora, si queréis mirarlo, pero no calentarse demasiado la cabeza porque esto es más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Una vez que te dan, pues te da la posibilidad de poder reservar una a espera de otras mejores. La posición en la que voy a poner los grados es muy importante, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo ese follón vendrá luego y ahí estaremos, pues, en la orientación o los profesores para asesoraros de lo mejor posible porque se ha hecho 1000 veces y si lo han hecho otros, vosotras lo hacéis de sobra, ¿vale? Pues volvemos otra vez a la de grados y aquí nos encontramos a el acceso desde bachillerato. Simplemente aquí de lo que nos habla ya es de esa temida prueba llamada PEBAU. El calendario de la prueba, obviamente, que ya lo sabréis, pues aquí se dice cuándo son los días. Ya sabéis que los 3 primeros días son las materias, digamos, de la fase de acceso, lengua, historia e inglés. Y luego también el segundo día pues tenéis las matemáticas y la física al final, o latín y el griego, y luego el tercer día. En caso de incompatibilidad, es decir, en caso de que coincidan alguna de estas, pues se reserva este horario de la tarde, ¿vale? Del jueves para hacerlo. Convocatoria ordinaria del 13 al 15 de junio, convocatoria extraordinaria que no vais a hacer del 11 al 13 de julio. ¿De acuerdo? Retornamos y entonces desde bachillerato nos encontramos que pruebas de elaboración de bachillerato para acceso a la universidad, ¿vale? Aquí se nos dice brevemente cómo funciona la PEBAO, la fase de acceso y la fase de admisión, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, pero siempre podéis consultarlo. Esto lo hemos explicado 1000 veces y no requiere más... Bueno, pero muchos creo que no lo tenéis muy claro. Aquí te explica cómo se hace, lo que cuenta la nota del bachillerato, que si el 60, el 40, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues volvemos para atrás, vamos al bachillerato y orientaciones de cursos anteriores. Esto va, de acuerdo, estas orientaciones van a las orientaciones de las materias, donde se ponen los exámenes anteriores y las orientaciones de cada examen, que ya os habrán explicado los profesores. De todas maneras, en la UCA, por ejemplo, tenéis lo mismo también. En la universidad, en la Universidad de Cádiz, tenéis los exámenes anteriores, que son importantes en muchas materias, por la moda de preguntar, por las preguntas que se han hecho, etcétera, y qué es lo que se valora, cómo se valora. Son muy indicativos los exámenes anteriores y las orientaciones de cada examen, ¿vale? Y ya, última cosa que sí que me interesaría marcar es los parámetros de ponderación. ¿Vale? ¿Qué son los parámetros de ponderación? Como ya sabéis, los parámetros de ponderación en la fase de admisión son, o en la fase específica,
son aquellos parámetros que me dicen cuánto pondera una determinada materia para un grado determinado. En función del grado que yo quiera estudiar, pues habrá materias que ponderen más y ponderen menos. Unas ponderarán nada, porque no tiene nada que ver. Filosofía no pondera nada para física, si yo quiero estudiar el grado de física, pero si es intermedio pondera 0,1 y si es importante, relevante para el grado, pondera 0,2. ¿Qué quiere decir? Que la nota que saque, siempre que sea un 5 o más de un 5, va a multiplicarse por 0,1 o 0,2. ¿Vale? Entonces, yo quiero saber, efecto práctico, yo quiero saber para, por ejemplo, psicología. Psicología. ¿Cuáles son asignatura cualquiera? Es decir, quiero saber qué materias ponderan. Busco. Y entonces, para psicología de ciencias de la salud, pulso aquí otra vez. Y entonces me dicen que biología, economía, geografía, matemáticas, de química, dibujo y química ponderan 0,2. Es decir, que si yo en biología me presento por biología en la fase específica, para estudiar psicología, saco un 7, al multiplicar por 0,2 es 1,4 que tengo ya. ¿Vale? Sobre 2. Que saco un 8, 1,6. Que saco un 5, un punto. En cambio, si yo me presento para psicología, me presento a historia de la filosofía, ¿de acuerdo? No me va a ponderar 0,2, me va a ponderar 0,1. Es decir, que con el mismo 5 que saco, voy a tener 0,5 y no un punto que tendría si me hubiera presentado por biología. Menos es nada. Me van a dar 0,5 por un 5, por un 10 me van a dar un punto. En cambio, si hubiera sacado un 10 en biología, me darían 2 puntos. Así de sencillo. Esto viene muy bien a la hora de saber qué materias me puedo presentar en la fase específica, qué me conviene presentarme. Ya sabéis que la materia de modalidad va también a ponderar en la fase específica, es decir, las matemáticas 1 o matemáticas 2 y el latín van a ponderar en la fase específica, de manera que ya cuento con una nota. Es recomendable siempre presentarse a 2 materias más, siempre que esas materias, a ser posible, ponderen 0,2, ¿de acuerdo? Para subir nota, siempre y cuando mi grado me pida una nota elevada, una calificación elevada. Si no, con la materia de modalidad, matemáticas o latín y una más, pues cumplo el requisito, ¿de acuerdo? Pues bueno, una vez dicho esto, retorno y ya creo que en la normativa, que no creo que os interese, y el proceso de admisión, que se dice cuáles los criterios de acceso de preferencia a los grados. La entrega de solicitudes, primero los de la primera fase, luego los de la segunda, etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Le echáis un vistazo, pero lo principal creo que es tener muy claro los distintos grados a los que tengo acceso, ¿de acuerdo? Las notas de corte y los criterios, las ponderaciones posibles que hay. Con esto ya tenemos básicamente la seguridad de que tenemos una serie de grados accesibles y que controlamos la situación. Algo muy importante, la sensación de que controlamos, de que no es tan difícil, de que podemos hacerlo bien, están los exámenes ahí, los profesores me han preparado bien y el futuro parece comprensible. Estamos en ello. De manera que voy mucho más tranquilo y hago las pruebas con mucha más tranquilidad, que es lo que estamos intentando desde el comienzo de curso, profesores, orientación y todo el instituto. Espero que esto os haya servido. Mucho ánimo, es muy sencillo y ahí estamos para lo que hagáis falta, para lo que haga falta. Nos vemos. Hasta pronto.